Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. ¿Cuáles son los secretos y curiosidades de la vida de uno de los científicos más importantes de la historia? Esa es la temática que estaremos abordando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Robert Oppenheimer fue un chico nacido en New York el 22 de abril del año 1904 y era hijo de un empresario textil judío de origen alemán y de una apasionada por el arte. De chico, poseía un diagnóstico de demencia precoz a cuestas y se destacó en el arte y en las ciencias, y en la medida en la que fue creciendo, Robert Oppenheimer enfocó todos sus esfuerzos y su capacidad mental en las ciencias. Cuando Robert ingresó a Harvard un año más tarde de lo que le correspondía, básicamente fue un periodo muy fuerte de su vida y se demoró este lapso porque fue víctima de una enfermedad infecciosa intestinal que realmente hizo que su salud fuese bastante quebradiza a temprana edad. Y es en este punto en donde se produjo realmente un suceso que le cambió para siempre la vida a Robert Oppenheimer. Y es que un viejo profesor de literatura ya jubilado decidió llevárselo para Nuevo México para que se recuperara. Y es en ese entorno realmente espectral, desolado, un desierto seco y yermo, un entorno en donde la inalienable capacidad de sobrevivir que tienen los organismos adaptados a este lugar, lo que cambió para siempre la vida de Oppenheimer. Esto realmente moldeó gran parte de su personalidad y curiosamente este entorno en Nuevo México se convertiría en un lugar bastante importante para su destino. Oppenheimer remedió su entrada tardía a Harvard con una graduación con el máximo puntaje, summa cum laude, en química y en tan solo 3 años. Y se interesó por la física experimental en un país y en una época, más específicamente a principios de los años 20 del siglo pasado, en donde en los Estados Unidos no existían centros especializados en este ámbito científico, pero estos espacios sí existían en Europa, donde la ciencia sí brillaba. Y es ahí donde se produce una de las anécdotas más particulares de la vida de Oppenheimer, que fue documentada posteriormente por uno de sus amigos, Francis Ferguson, un ex compañero de Harvard, quien llegó a comentar que hacia la década de los 20 y después de la primera gran confrontación mundial, se encontraban Ferguson y Oppenheimer tomando un café, cuando de repente Oppenheimer se levantó de su silla y aferró a Ferguson por el cuello e intentó ahorcarlo. Al menos así recordaba esta anécdota Francis Ferguson, quien comentó que desde ese momento quedó convencido para siempre de que su amigo Robert Oppenheimer padecía de profundos dramas psicológicos que lo hacían oscilar en una personalidad que iba entre la timidez en público y un arrollador trato
personal con una deslumbrante claridad para expresar sus ideas. Era una persona que tenía una forma de expresarse bastante convincente, de acuerdo a Francis Ferguson, y curiosamente, pese a este incidente, ellos sostuvieron una amistad profunda hasta el deceso de Robert Oppenheimer. A los 22 años, en 1926, Oppenheimer decidió mudarse a Alemania, que era en aquel entonces la nación, la gran derrotada de esa primera gran confrontación global, y se inscribió a la Universidad de Gotinga, donde tuvo clases con Max Born, quien ganaría el Premio Nobel de Física en el año 1954. Born, quien realmente fue un docente muy influyente en la carrera de Oppenheimer, llegó a comentar que siempre quedó asombrado por la impresionante capacidad de aprender rápido que tenía Robert. Hay que recordar que Robert Oppenheimer era un hombre alto, delgado, un fumador empedernido, inseparable de su pipa, y se comentaba que solía estar muy enfrascado en sus investigaciones. Es más, a tal punto que a menudo olvidaba alimentarse. Sus allegados más cercanos comentaban que Robert Oppenheimer era melancólico, inseguro, y que realmente su círculo más cercano era muy reducido. Era un hombre de muy pocas amistades. Algunos de ellos, de hecho, comentaron que Robert tenía tendencias autodestructivas. Y es precisamente de este círculo tan selecto de amistades y allegados que se conocieron dos frases que, según ellos, Robert Oppenheimer solía compartir bastante en privado. Y es que, de acuerdo a ellos, Robert les decía: necesito más la física que a los amigos, y que realmente para él su mundo y lo más importante estaba en la ciencia. Ese era el lugar donde realmente él se sentía a gusto. A partir de la entrada en la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos, luego del ataque aéreo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, se desarrolló una iniciativa conocida como el Proyecto Manhattan, una investigación que produjo las primeras armas nucleares para los Estados Unidos, y básicamente gran parte del gobierno de esta nación y de sus recursos se enfocaron en poder lograr concebir y materializar un arma de estas características. Y fue ahí donde Robert Oppenheimer quedó al frente de esta investigación, y por su parte el general John Leslie Groves quedó a cargo de la seguridad de este proyecto. Fue precisamente Groves quien nombró a Oppenheimer pese a algunas resistencias que tenía por parte de funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos. El joven físico Robert Oppenheimer tenía entonces 37 años en 1941, y particularmente la reticencia que tenían algunos científicos por su nombramiento se basaban en que Oppenheimer era sospechoso de tener simpatía con la izquierda y que quizás se trataba de un comunista encubierto. Lo que sí es cierto es que Oppenheimer sí se sentía atraído por los movimientos de izquierda, pero hay que tener en cuenta que esta era una inclinación bastante común en los intelectuales de la época, quienes se sintieron horrorizados por los sucesos acontecidos en la Guerra Civil Española y todo este tipo de dinámicas sociales, militares y políticas que ocurrieron en Europa por el surgimiento del nazismo y el fascismo. La vida sentimental de Robert Oppenheimer quedó muy marcada
por una mujer muy importante en su vida, como lo fue la médica y psiquiatra Jan Taklock, quien de hecho en 2 oportunidades se negó a casarse con Oppenheimer. Era una mujer quien sostuvo una relación extramatrimonial con Robert, porque Oppenheimer ya se había casado con Catherine Pruning, y de hecho con su esposa y su familia se habían mudado a Los Álamos. A pesar de esta condición civil de Oppenheimer, él y Taklock se veían en secreto y fueron amantes hasta que Jan fijó una fecha de un último encuentro para comunicarle a Robert Oppenheimer que, a pesar de tener esposa e hijos y de tener una vida sentimental ya organizada, ella todavía lo amaba. Lo más fuerte de esta historia es que Jan Taklock decidió quitarse la vida en enero de 1944, y este suceso marcó para siempre la vida de Robert Oppenheimer. Comentan sus allegados y biógrafos que este suceso realmente lo devastó y lo hizo ensimismarse mucho más. Y es que para encabezar el proyecto Manhattan, que era también el proyecto de vida que Robert Oppenheimer decidió escoger para desarrollar después de haber sido elegido para llevar a cabo, para liderar esta iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, Oppenheimer hizo 2 cosas fundamentales para tener éxito en este emprendimiento. Y es que, por un lado, eligió un lugar aislado del desierto de Nuevo México, una zona al norte de Santa Fe, donde había un internado para chicos que se llamaba Los Álamos, un sitio ideal para un trabajo secreto. Esto hizo que el gobierno de los Estados Unidos comprara estas tierras y que construyera un complejo de edificios que albergaría un laboratorio nuclear, al cual Oppenheimer se mudó en 1943. Hay que recordar que Robert en su juventud ya conocía Nuevo México, precisamente por esta anécdota que les comenté de este profesor de literatura quien lo llevó a este lugar para recuperarse de sus problemas de salud. La segunda decisión fundamental que tomó Robert Oppenheimer para sacar adelante el proyecto Manhattan fue convocar a los científicos más brillantes de la época, entre quienes se encontraban Leo Szilard y Enrico Fermi, el ganador del Premio Nobel de la Ciencia en 1938, entre otras mentes brillantes. No solamente Fermi y otros científicos quienes apoyaron realmente a Robert Oppenheimer en sacar adelante este proyecto Manhattan. Robert tuvo una completa formación en campos que se salían del ámbito científico. Era una mente muy curiosa, era realmente un amante del conocimiento y de lo metafísico. Y es que, de acuerdo a algunos biógrafos, este hombre mostraba una inusitada sed de conocimiento sobre preceptos religiosos, particularmente aquellos enmarcados en el hinduismo, y esto transformó a Robert Oppenheimer en un ser misterioso, en una persona que realmente, al menos espiritualmente, era una persona que tenía un gran interés y un gran deseo de adentrarse en este tipo de doctrinas. También se llega a comentar que a Oppenheimer lo custodiaban un grupo de guardaespaldas, y a sus colegas les estaba prohibido comentar parte de los avances que habían logrado en el proyecto Manhattan, y que incluso se les impedía hablar con sus familiares.
Así que de esta manera llegamos a uno de los sucesos fundamentales para entender la vida de Robert Oppenheimer. 16 de julio de 1945 a las 5:30 de la mañana en el desierto de Jornada del Muerto en Nuevo México, donde se realizó el primer ensayo exitoso de un artefacto nuclear, como lo fue el ensayo de Trinity, esta bomba cuyos vestigios aprecian ustedes en estos momentos en sus dispositivos. Y es que cuando se llevó a cabo este primer ensayo atómico, Oppenheimer, con voz cansada y con los ojos fijos en la lente de una cámara que filmó su testimonio, reveló que realmente en ese momento él y el grupo de científicos quienes estaban a cargo de esta prueba sabían que el mundo ya no sería el mismo. Algunas personas rieron, otras lloraron, y realmente esto cambiaría la historia para siempre. Algunos de sus amigos más cercanos dentro de este proyecto llegaron a comentar que Robert expresó de forma entusiasta la expresión "funcionó". Se puso muy contento cuando tuvo éxito esta prueba del artefacto Trinity en julio de 1945. Para ese entonces el equipo de científicos estaba dividido. Algunos, como Leo Lizard, un entusiasta defensor del desarrollo de la bomba, pensaba que terminada la guerra y con el nazismo derrotado, su uso sería nefasto, mientras otros pensaban que claramente los Estados Unidos tenían que seguir trabajando en este tipo de tecnologías para poder cimentar su hegemonía a nivel mundial. Lo cierto es que las cuentas del gobierno norteamericano, principalmente las del presidente Harry Truman, calculaban que una invasión a Japón por parte de los Estados Unidos para poner fin a la guerra en el Pacífico, desde luego le traería la victoria a los aliados, al pueblo norteamericano, pero que provocaría el deceso de más de 1 millón de soldados americanos. Por ende, desarrollar y utilizar la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial era fundamental para poder acortar este conflicto. Es así como el estallido de la primera bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, una detonación exitosa con la cual los norteamericanos ejercieron una gran presión sobre el otrora imperio japonés, produjo un horror incalculable. Y todo esto se acrecentó 3 días después, el 9 de agosto del 45, cuando otra bomba atómica fue detonada sobre la ciudad de Nagasaki en Japón, y en donde cerca de 250,000 personas fallecieron en el acto. Hay que tener en cuenta que esta cantidad de víctimas de estas dos detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, más de 200,000 personas perecieron y miles fallecieron luego por leucemia o la exposición a la radiación. Instaron a que Japón firmara su rendición en septiembre de 1945. Y es en este punto en donde Oppenheimer realmente se sentía contrariado. Él, en cierto modo, entendía las razones políticas, estratégicas y militares para detonar el artefacto de Hiroshima del 6 de agosto, pero no comprendía por qué el gobierno de su país había lanzado la bomba de Nagasaki el 9 de agosto. Y es ahí donde para Oppenheimer y algunos científicos allegados
se percataron que realmente esta segunda detonación no solo estuvo destinada a forzar la rendición de Japón, sino que buscaba demostrarle a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la otra gran potencia que estaba surgiendo en ese momento en el mundo, para demostrarle a los soviéticos el potencial nuclear de los Estados Unidos. Y es que realmente Oppenheimer quedó espantado por el horror desatado en tierras niponas cuando fue citado a la Casa Blanca y oyó directamente al presidente Truman hablar que probablemente los soviéticos no se tardarían en desarrollar un arma de las mismas características. Comentan los biógrafos que Robert Oppenheimer se sintió en ese momento con sus manos manchadas de sangre, un dolor y una tristeza indescriptibles. Lo cierto es que tras esa reunión y tras el ánimo apático y por qué no decirlo devastado de Oppenheimer, Truman nunca más volvió a consultar a este importante científico. Es más, de acuerdo a algunas fuentes históricas, Harry Truman llegó a decirle a su secretario personal: no quiero volver a ver a este malnacido, refiriéndose a Robert Oppenheimer. Este importante hombre de ciencia se convirtió desde luego en un héroe nacional, designado por el presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica Americana como la cabeza de esta organización, y renunció como director del laboratorio de Los Álamos tiempo después. Y básicamente esta detonación de estos artefactos nucleares hizo que la postura de Oppenheimer a favor de la paz y del control de las armas nucleares fuese muy notorio. Comenzó a realizar declaraciones públicas respecto a esto, y desde luego esto le hizo ganar una buena cantidad de enemigos. Y es que durante los años del macartismo y la caza de brujas lanzada por el senador Joseph McCarthy en busca de comunistas en la función pública, también en las Fuerzas Armadas y en la sociedad americana, Robert Oppenheimer fue atacado e investigado por el FBI en busca de nexos que tuviese con el comunismo. Incluso investigaron a algunos de sus exalumnos por posibles relaciones con la Unión Soviética. En 1954, en pleno macartismo, Oppenheimer fue acusado de encarnar un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos, y en aquel entonces el presidente Dwight Eisenhower le solicitó la renuncia, pero el científico se negó y pidió a cambio una auditoría de seguridad, una especie de proceso legal que dejara en claro cuál había sido su actividad en todos esos años. Y es en ese punto en el que aparece una gran división en el ámbito de los científicos norteamericanos. Edward Teller, un antiguo colega y padre de la bomba termonuclear, testificó en contra de Robert Oppenheimer, y desde luego este testimonio enfureció a gran parte de la comunidad científica norteamericana, a tal punto que decidieron expulsar a Teller de la ciencia académica en este país. En 1965, cuando se cumplieron 20 años de Hiroshima y Nagasaki, y en plena Guerra Fría, la cadena de televisión NBC emitió un documental llamado The Decision to Drop the Bomb, la decisión de lanzar la bomba, en la cual pudieron entrevistar a Robert Oppenheimer, quien en ese entonces lucía envejecido, deteriorado y aquejado ya por un cáncer de garganta que terminaría llevándose su vida 2 años después, en 1967. Oppenheimer recordaba aquellos
días felices que anticiparon el horror del lanzamiento de las bombas atómicas, y fue entonces cuando citó los versos del más importante texto sagrado del hinduismo, el Bhagavad Gita, comentando literalmente: ahora me he convertido en el destructor de mundos. Una frase súper emblemática que pasó a la posteridad por parte de este científico. Robert Oppenheimer, quien era un asiduo fumador de tabaco en pipa, falleció por cáncer de garganta reincidente el 18 de febrero de 1967, y a su funeral asistieron muchos de sus asociados científicos, políticos y militares. Finalmente, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en las Islas Vírgenes. Esta declaración que realizó Robert Oppenheimer en la NBC fue de la siguiente manera: We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ¿Y ustedes qué opinan respecto de la vida de Robert Oppenheimer, este importante científico, padre de la bomba atómica, y un personaje que se ha hecho muy popular en las últimas semanas debido al estreno de la película del director británico Christopher Nolan, protagonizada por Cillian Murphy? Realmente un personaje con unos claros oscuros muy notorios, pero que creo que después de la detonación de las bombas atómicas realmente tuvo un cambio profundo en su vida. Desde luego quiero conocer su punto de vista ahí a través de los comentarios. Les recomiendo el contenido premium de Mandrágora, en donde he desarrollado completos dossiers sobre el anticristo, esta bestia, esta figura tan particular dentro del cristianismo y de otras religiones monoteístas, principalmente en las religiones abrahámicas. Realicé un completo análisis sobre la historia de este personaje, su función dentro de sistemas de creencias como lo fue el Islam. También un análisis de quién podría ser el anticristo a nivel histórico y en nuestros días. Y desde luego, si quieres acceder a este contenido, te invito a que adquieras una de las membresías de Mandrágora haciendo clic en el botón unirse. También hay otro dossier muy interesante y extenso sobre secretos del Vaticano, que nos oculta una de las instituciones religiosas más importantes del mundo. Recuerden, dossier sobre el anticristo y secretos del Vaticano en el contenido premium de Mandrágora. Si quieres acceder a este tipo de información, contenido especializado en auténticos fanáticos del misterio, te invito a que le des clic en unirse y elijas la membresía de tu preferencia. También los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. También a que hagan parte del perfil oficial de Mandrágora, @mandragoramisterios en TikTok, y que se unan al grupo oficial de Telegram. Todos estos enlaces se los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar atento de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.